Hola, muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el primer tramo del programa de hoy voy a conversar con Santiago Rossi, que es director de Ipsos Mora y Araujo. Bueno, Santiago, hoy es lunes 24 de enero, estamos casi a 9 meses exactos de las elecciones que están previstas para el 23 de octubre. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es el panorama que están manejando ustedes a 9 meses de las elecciones? Bueno, el panorama, me gustaría hacer un análisis siempre tomando los datos de opinión pública, que hay una fotografía, podríamos decir, que favorece hoy al gobierno en una eventual candidatura del actual presidente como candidata a presidente para la próxima elección, que se da dentro de un marco donde la oposición todavía, por cuestiones de tiempo y algunos, depende de los escenarios, por cuestiones también más vinculadas a la interna de los partidos, todavía no definió candidaturas, con lo cual al electorado se le hace muy difícil elegir entre lo que ya conoce, que le puede gustar mucho o poco, y algo que todavía no sabe qué es. El gobierno hoy está en una buena posición en cuanto a aceptación de la gestión, pero con problemas de demanda muy concretas que tienen que ver principalmente con la inseguridad y con la inflación. El gobierno se puso el tema de la inseguridad como tema, con lo cual eso también le juega a favor y en contra del gobierno. La no resolución de un tema como la inseguridad de tanta pregnancia en la opinión pública puede hacer que esa imagen favorable que tiene hoy el gobierno en materia de opinión pública comience a caer en los próximos meses. El gobierno había delegado la responsabilidad un poco en los gobiernos provinciales, bueno, de hecho son los que tienen la conducción de las respectivas policías, pero bueno, los cambios que introdujo, la creación del Ministerio de Seguridad, lo coloca al gobierno como haciéndose cargo de esa cuestión. Así es, se pone, toma el tema como propio, y esto en manuales de comunicación política y de marketing político, generar expectativa en la gente cuando hay una demanda concreta de un problema, hace que si ese problema no se resuelve, la mirada de la gente va a ser, o de la opinión pública va a ser mucho más dura que antes de haber tomado el problema como parte de la solución. En esa línea yo decía que el gobierno un año atrás no estaba como está ahora, digo, en una situación muy desfavorable ante la opinión pública, y fue cambiando con una sumatoria de hechos de gestión que quizás de no mucho impacto, pero que fueron impactando de manera gradual en la opinión pública. La muerte del expresidente Kirchner generó un quiebre en el sentido de, más allá de lo emotivo, generó un quiebre en algo similar como puede ser la expectativa de un cambio de gobierno. Porque la presidenta, a posterior de la muerte del expresidente, su gestión fue diferente a la que venía, por lo menos desarrollando desde la parte pública y con aspectos concretos. Vincularse más con sectores industriales, por lo menos estoy hablando siempre desde lo visual y desde la imagen. Su tono y su gesto fue mucho menos confrontativo que lo que había sido la apertura de sesiones ordinarias el año pasado, con lo cual eso tuvo cierto impacto en la opinión pública, y vuelvo al escenario que se da dentro de una caída de la oposición, producto también que lo había generado en la última elección, donde hoy 4 de cada 10 entrevistados en la encuesta no ven un liderazgo claro de la oposición para hacerle contrapeso al gobierno. Recién hablabas, Santiago, de la foto, una foto buena para el gobierno, lo cual presupone que no sabemos cómo va a ser la película en tu razonamiento, y la película depende en buena medida de estos dos datos, seguridad e inflación. Así es. Hay un tema, hoy un amigo me decía, hay que ver si los buenos son tan buenos y los malos no son tan malos, ¿no? Y hay que ver cómo transcurre esa película, ese conjunto de fotografías. El tema de la inflación fue el tema que a lo largo del año 2010 fue marcando el pulso del gobierno,
más allá de la inseguridad ser un tema de impacto negativo, pareciera no haberle impactado en la opinión pública, porque fue cuando se dio el crecimiento del gobierno desde febrero de 2010 hasta la fecha. Con lo cual se suma dos problemas, si se quiere, a futuro el gobierno: mantener el tema de la inflación y haber tomado el problema de la inseguridad como para darle una solución ante la opinión pública si no lo resuelve, pero también tiene que aparecer alguien de la oposición que diga: este tema lo tomo yo y yo lo resuelvo. El año pasado la tasa de inflación, según los datos de las consultoras privadas, fue alto, es decir, la tasa de inflación estuvo alrededor del 25%, pero también el crecimiento fue muy alto en la Argentina el año pasado. Daría la sensación, según los pronósticos de los economistas, que este año el crecimiento va a ser menor y la tasa de inflación va a estar en niveles similares a los del año pasado. El apoyo que recibió el gobierno, pese a estos datos, significa que hoy el crecimiento económico, con las expectativas que genera en materia de empleo, puede desplazar a las preocupaciones que genera una tasa de inflación elevada. Puede ser. Hay un tema también en lo que se discute en la elección presidencial, que es la continuidad o el cambio. Si uno analiza a la oposición, hay muchos actores de la oposición que coinciden en ejes programáticos con el gobierno, principalmente en temas económicos. En ese escenario es muy difícil para la opinión pública decir, hoy la opinión pública, para hacerlo muy desde el punto de vista reduccionista, podría decir: prefiero el original o lo que me está ofreciendo el gobierno que buscar una copia que todavía no conozco y me da cierto temor a lo que me puede llegar a ofrecer. Bueno, hablabas recién de la oposición, que todavía no era visualizada como una alternativa clara por parte de la opinión pública. Así que, bueno, vamos a hablar de algunos actores de la oposición. ¿Cómo estás viendo la interna del radicalismo, ¿no? Bueno, casualmente durante mucho tiempo estuvo Cobos muy bien posicionado, luego apareció la figura de Ricardo Alfonsín, ahora está Sanz. Aquí tenemos los desafíos de Sanz, la última etapa precisamente del estadista, que hace referencia a esta irrupción, digamos, como tercer candidato dentro del radicalismo. ¿Cómo estás viendo la...? Bueno, yo creo que responde a la secuencia que recién hacías, ¿no? La irrupción de Cobos a posterior del conflicto con el campo, creo que la salida o la pérdida, la desaparición del expresidente también sacó de escena al actual vicepresidente, que había construido por lo menos gran parte de su discurso desde la contrafigura de Néstor Kirchner. La irrupción que generó Alfonsín el año pasado entró en un amesetamiento, por lo menos ante la opinión pública, no logró continuar su ascenso en cuanto a nivel de aceptación. Y lo de Sanz es una incógnita, porque, como bien señalan algunos analistas y periodistas o en los medios de comunicación, se lo ve como un candidato con buena aceptación con los líderes de opinión, pero con un alto grado de desconocimiento, aproximadamente en el 60%. Es una situación favorable porque tiene todo por hacer, pero podríamos entender que está muy cerca la elección y va a tener que recorrer mucho como para poder llegar a romper esa barrera de desconocimiento por parte de la opinión pública a nivel nacional. ¿Cómo ves la situación hoy de Macri? Claramente el jefe de gobierno ha dicho que él va a ser candidato a presidente, no va a ir por la reelección a la ciudad. Algunos lo ven como la figura más distinta, digamos, por esto que decías vos, que parece la contracara más nítida del gobierno en muchos temas, incluido el tema económico. Y por otro lado, otros lo ven como un candidato ubicado demasiado a la derecha en un momento en que la sociedad parecería estar acompañando otro tipo de orientación económica. Así que hay una fortaleza y una debilidad en esta originalidad que tiene Macri en el escenario político. Sí, y yo le sumaría que tiene la capacidad de la gestión. La gestión siempre, y sobre todo en un escenario electoral donde va a tener muchas restricciones, más para la oposición que para el oficialismo, tener la posibilidad de gestionar y comunicar desde la gestión le va a dar a Macri la posibilidad de estar, como sostienen algunos gurúes norteamericanos, en campaña permanente. Ahora, también tiene un desafío de poder aglutinar no solamente a lo que es la centro-derecha, sino captar ese sector medio del electorado quizás disconforme con algunas medidas del gobierno, que es la gran disputa. Digo, lo que está claro es que el espacio de PRO, más allá del excelente desarrollo territorial que ha hecho en la provincia de Buenos Aires en la última elección, y manteniendo la ciudad, no le alcanza para discutir un escenario nacional, necesita de una alianza con el peronismo, por fuera del kirchnerismo, con lo cual
es un espectro dentro de la política con muchas posibilidades. Y te diría que de los tres opositores bien diferenciados del gobierno nacional, como son Duhalde, Carrillo y Macri, Macri es el que mejor está hoy en las encuestas, y los otros dos con un discurso muy diferenciado al gobierno, pero con datos de opinión pública quizás hoy no muy alentadores. Habría que ver el transcurso de los días. Pero ves al peronismo federal entonces confluyendo detrás de la candidatura de Macri. Hoy la fotografía del peronismo federal, si no es Reutemann el candidato, la figura de Duhalde tiene mucho más apego en sectores de líderes de opinión que realmente en lo que es opinión pública, con lo cual habría que ver cómo se dan los hechos, porque en un escenario de tranquilidad la figura de Duhalde no tiene el peso como sí lo tuvo en el cambio de gobierno de lo que fue la gestión de la Rúa a su gestión. Para terminar, Santiago, ¿qué chances le das a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de realizarse? Bueno, eso creo que va a estar más ligado. Uno debería decir que sí, ¿no? Bueno, está la ley está vigente, eso está claro. Vigente. Hay que ver cómo lo toma el gobierno, ya más cercano a la fecha. Yo creo que sería un muy buen gesto para no solamente la opinión pública, sino la sociedad en su conjunto, la realización, sobre todo porque aparte había sido programado por parte también, el gobierno fue actor fundamental, con lo cual todo indicaría que eso se lleve a cabo y esperemos que así suceda en función y para el bien de todos nosotros. Muy bien, Santiago Rossi, gracias por estar en el programa. Gracias. Ahora hacemos un corte y ya volvemos. Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Voy a conversar ahora con el economista Hernán Lacunza de la consultora Empidia. Bueno, Hernán, hace un año atrás vos eras gerente general del Banco Central de la República Argentina. Bueno, fue todo el recordado episodio de las reservas, los decretos, etc. Sin embargo, a un año de ese episodio parecería hoy que una buena parte de la dirigencia política argentina acompaña esta idea de utilización de reservas para el pago de la deuda y una mayor coordinación del Banco Central con la política económica que decide el gobierno nacional. ¿Lo ves así? Sí, es cierto. Yo creo, Juan, que eso está relacionado a un año vista de aquel episodio bastante traumático desde el punto de vista institucional. La verdad que a simple vista los resultados no han sido negativos. Ahora, déjame usar un recurso, una figura un poco cruel y exagerada tal vez, pero bastante elocuente. Mi punto es que un alcohólico, si no tiene cirrosis en el primer año, no quiere decir que su cuerpo esté sano. Con esto te quiero decir, el peligro de este tipo de estrategias es enamorarse de esto como algo permanente. Usar las reservas o no usarlas para pagar deuda es una estrategia posible y atendible, depende del contexto, si hay un contexto de abundancia o de escasez. Ahora, claramente no es que estamos desendeudándonos porque estamos cambiando de acreedor externo a un acreedor interno que tiene pesos o LEVAC. El Tesoro queda con una deuda con el Banco Central queda con una deuda en letras del Banco Central que devenga una tasa de interés del 12-13% anual, con lo cual no es que haya un negocio financiero muy interesante. La emisión de pesos para reponer esas reservas genera inflación, con lo cual la sociedad está pagando también por esa estrategia. De modo que hay que evaluarla en un contexto de escasez. Hoy la marea está muy alta porque abundan dólares en el mundo, hay que evaluarla cuando baje la marea, que algún día va a bajar, no quedar nuevamente varados en la orilla como nos pasó tantas veces. Hernán, ¿cómo estás viendo los principales números de la economía para este año? Que bueno, obviamente siempre tienen mucho interés, pero este año además se le adiciona el interés que genera el proceso electoral. Bueno, habida cuenta que la marcha de la economía es probablemente el elemento individual más importante con el cual las personas deciden su voto. El tema del nivel de actividad, por ejemplo, y te pregunto esto primero porque, bueno, hacia fines del 2009 recuerdo que en el relevamiento de expectativas que hacían entre consultores privados en el Banco Central, bueno, el promedio daba que estimaban un crecimiento del 3% para el año 2010 y que resultó estar cerca del 8%, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos ahora, en un año electoral, el escenario de actividad económica?
Sí, es así. No solo el sector privado tenía esa expectativa, sino que el presupuesto nacional... El presupuesto creo que era 2,5. 2,5 sí. Y terminó siendo algo superior a 8, con lo cual ese era el consenso en aquel momento. Me parece que el año 2011 va a ser, respecto al año 2010, el menú va a tener un poquito menos de proteínas y un poquito más de colesterol. Me refiero a que el crecimiento va a ser un poco inferior y la inflación un poco superior, en virtud de que la aceleración inflacionaria que hubo durante el 2011, durante el 2010, perdón, cuando pasó del 15 al 25%, hoy no estamos haciendo nada para contenerla, sino más para convalidarla desde el punto de vista de la política económica, así que esa tendencia no tendría por qué interrumpirse. Ahora, bueno, ahí tus colegas coinciden en general en este pronóstico de crecimiento algo menor al del año pasado, pero escucho que discrepan sobre la tasa de inflación. Hay quienes dicen, bueno, estando el dólar planchado, sin ajuste de tarifas, sin la carne pegando un salto tan fuerte como el primer trimestre de 2010, quizás la tasa de inflación de este año sea incluso un poco inferior a la del 2010. Sí, mira, nadie tiene la bola de cristal. Me parece que el rango de estimaciones va entre el 22 y el 35%, lo cual tampoco es poco. Pero si bien hay argumentos para pensar en una ralentización del ritmo de los precios, también hay argumentos para pensar lo contrario. El gasto público subía al 30% entre abril y septiembre, en octubre creció el 40%, en noviembre el 50% y en diciembre también. El programa monetario que acaba de lanzar el Banco Central, donde le manifiesta a la sociedad cuál es su plan de acción para este año, promueve suba de la cantidad de dinero del orden del 40% interanual y prevé un crecimiento del orden del 5%, con lo cual la diferencia está convalidando esas expectativas, le está diciendo a la sociedad, miren, yo espero una inflación superior al 30% y no voy a hacer nada para contenerla. Entonces, cuando uno suma todas esas señales desde el punto de vista de política económica, no veo, sí que no hay una espiralización inflacionaria, porque sería un error convalidar eso en una tasa de evaluación más acelerada, y eso no se está haciendo afortunadamente, pero no veo que haya razones para esperar una merma de la tasa de inflación. En este contexto, ¿cómo ves la cuestión cambiaria? Digamos, se está hablando de una devaluación nominal del orden del 4 o 5%, con una inflación de esa magnitud. Sí, paradójicamente creo que la autoridad monetaria manifiesta intervenir en el mercado de cambios a través de la emisión de pesos para comprar dólares para no permitir una apreciación del tipo de cambio nominal, pero al mismo tiempo está convalidando una inflación del orden del 25% que está erosionando bastante rápidamente la competitividad desde el punto de vista del tipo de cambio real. Eso cayó en términos multilaterales un 15% durante 2010. Ya cuando uno mira los números finos de comercio exterior, sobre todo los de las ventas de bienes industriales, y le saca básicamente autos y minería que tienen su sendero autónomo de exportaciones, las exportaciones industriales en 2010 cayeron un 9% respecto a 2008, sacando 2009 al lado por la crisis internacional, con lo cual se manifiesta de manera creciente un problema de competitividad, sobre todo en la industria, que eso más temprano que tarde va a empezar a generar alguna inquietud respecto a la dinámica del crecimiento y sobre todo a la dinámica del empleo, porque el complejo aceitero, sojero, oleaginoso no puede absorber la mano de obra los puestos de trabajo que no va a generar el sector industrial, ¿no? Bueno, de hecho, además el superávit tiene una tendencia declinante. Exactamente, eso en términos generales. El año pasado el superávit de cuenta corriente estuvo en 1,5 puntos del producto. En 2011, con la tendencia de la Simpo que duplica el ritmo de la Sexpo, seguramente va a ser nulo. No es eso preocupante en sí mismo, sino más bien el problema de que hay un tipo de cambio único para toda la economía y un sector es muy competitivo como la oleaginosa y el resto no a ese tipo de cambio. Entonces, administrar ese tipo de conflicto macroeconómico no es fácil, y sobre todo con márgenes de acción tan estrechos por la inflación del orden del 25%. Bueno, y esa tiene que ver con la queja de muchos sectores empresarios de un aumento sustantivo de los costos en dólares. Exactamente, es lo mismo que estamos hablando visto desde el punto de vista de los costos, donde el margen de acción de la política económica, de la política cambiaria es más estrecho, porque cualquier devaluación terminaría todavía inflando aún más las expectativas inflacionarias. Entonces aquí la solución no es devaluar, sino frenar la inflación. Claro.
¿Ves algún movimiento en ese sentido a nivel por lo menos de la economía o crees que la apuesta es por ahora sigamos así hasta las elecciones y después se verá? No, no veo ningún cambio hasta las elecciones, porque como vos bien dijiste al principio, digamos, el gobierno estimula la actividad porque buena parte de sus chances electorales están vinculadas al nivel de actividad de la economía, y será el primer desafío o uno de los desafíos más importantes que asumirá el próximo gobierno, sea oficialista u opositor, con herramientas más reducidas, pero no es que va a heredar una bomba de tiempo que se detona en diciembre de 2011, pero sí que tiene que administrarla con pericia porque esta tendencia no puede continuar para siempre. Hernán, siempre se dijo que la economía argentina, por su tamaño, por su grado de apertura, obviamente era muy sensible a todo lo que ocurriese en la economía global. Da la sensación que incluso ahora esto es más intenso que antes, y te pregunto puntualmente por dos cosas. Uno es Brasil, sin lugar a dudas es clave en este proceso de crecimiento argentino, y el resto del escenario internacional que tiene que ver con el precio de las commodities y las bajas tasas de interés, que es también otro dato que no lo estamos aprovechando mucho, pero que digamos es un dato que tiene que ver con la expansión de la economía argentina. Sí, es cierto, la economía argentina sigue vinculada al mundo, más que nada por el lado comercial que por el financiero. Claro. Brasil hoy está haciendo, en este panorama externo que hablábamos de la competitividad industrial y por la apreciación del tipo de cambio, Brasil está haciendo un salvavidas importante porque, dada la apreciación que ha tenido su moneda, allí todavía mantenemos una competitividad razonablemente estable, a diferencia de lo que nos pasa con Estados Unidos o con Europa, por ejemplo. Ahora, claro, si Brasil cambia su estrategia cambiaria, como lo ha hecho saber el nuevo gobierno de Dilma Rousseff, e inclusive el Banco Central brasilero ha tomado acciones en ese sentido, bueno, se va a agudizar nuestro conflicto cambiario o este problema de enfermedad holandesa, que es, hay un tipo de cambio apto para un sector que vuelca al mercado 20.000 millones de dólares por año, pero el resto de los sectores está más estrecho para competir en el mundo, ¿no? Claro, bueno, igual Brasil tiene la preocupación también por la tasa de inflación, pese a que no llega al 6%, eso lo llevó a subir mucho la tasa de interés, que debe ser la tasa de interés más alta del mundo, la de Brasil, ¿no? En términos reales, sí. Sí. Es un conflicto común a muchas economías en desarrollo. Todas las economías en desarrollo hoy están enfrentando este problema de la apreciación real. Claro. Nosotros lo elegimos administrado de una manera bastante desordenada, porque lo hacemos vía inflación, entonces apreciación del tipo de cambio real vía inflación, entonces no están bien claros los precios relativos, y entonces tiene sentido anticipar consumo, pero Brasil no escapa a esa tendencia mundial de tratar de amortiguar o morigerar la tendencia apreciatoria de su moneda. Claro. Ahora, bueno, si uno ve el recorrido que tuvo el real y con el dólar en los últimos años en Brasil, cambios realmente muy bruscos, ¿no? Que si hubieran ocurrido en la Argentina, si hubieran permitido ese tipo de cambios en la Argentina, creo que hubiéramos tenido episodios inflacionarios muy superiores a los que vivimos. Sí, sin duda, porque el argentino promedio tiene una raíz genética distinta a la del brasileño y a la de casi todos los ciudadanos de otros países, diría, no por razones genéticas, sino por razones históricas, y nosotros formamos expectativas de precio y nuestras decisiones de consumo e inversión están asociadas al precio del dólar, porque siempre en el pasado apostar al dólar tuvo su ventaja. Su recompensa. Entonces aquí cuando se mueve 2%, el mercado tiembla y el consumidor promedio, el ciudadano promedio sale a resguardar sus ahorros, y eso estrecha aún más los márgenes de política cambiaria de la Argentina. Muy breve para terminar, ¿ves el escenario internacional, lo que es la cuestión comercial, precio de commodities, materias primas manteniéndose en buen nivel este año? Sí, en 2011 sí. Muy bien, Hernán Lacunza, muchas gracias por estar en el programa. Nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene. Chao, muy buenas noches.